Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a ir centrando es en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a comenzar, Acuario, con el trabajo, y hoy me extenderé un poquito más en lo laboral porque así lo habéis pedido. Comenzamos con los Acuarios que sí estáis trabajando, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Acuario, que sí estáis trabajando. Se avecina una persona del trabajo que va a generar ciertos cambios. Cambios que en un principio no se van a notar, pero se irán notando a lo largo del mes de marzo. En este próximo mes, quizás a finales de mes, comienzas a notar estos cambios. Cambios que no son positivos para ti. Cambios que influyen en lo que tú estás ganando. Entonces hay más exigencia y luego como que se tocará un poco el tema de tu horario. En el momento de que esto suceda, Acuario, tú te vas a plantear un cambio de trabajo. Tendrás oportunidad de cambio de trabajo desde que empieces a buscar. 2 meses después harás el cambio. Firmarás en otro lugar. Vamos a seguimos con los Acuarios que no estáis trabajando. Vamos a ver. Bueno, lo primero que sale es movimiento. Vamos a ver si es positivo este movimiento. Acuario, tienes oportunidad de trabajar en otro lugar, en un lugar fuera, ¿vale? Un lugar que te implica un movimiento, una salida o algo por el estilo, Acuario. Lo que pasa que en este lugar en un principio yo no veo esa formalidad, ¿no? Entonces, más adelante, ¿habría formalidad en este lugar? ¿Habría posibilidad de contrato en este lugar, Acuario? Las cartas dicen que sí. Bien, todos los Acuarios que estéis esperando noticias del exterior, dentro de 3 semanas tendréis noticias positivas del exterior. Pero en este lugar será todo un proceso, o sea, no es un lugar en el que tú vas a llegar y besar el santo. ¿Bien? O sea, vas a ir evolucionando en este lugar. ¿Es positivo para ti, Acuario, este lugar? Yo te diría que sí, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, que tenéis un negocio. Vamos a ver. Acuario, que tenéis un negocio. Hay un estancamiento en tu negocio, hay un parón, ¿no, Acuario? Es lo que yo estoy viendo aquí. Y este parón te está llevando a querer o a tener la necesidad de tomar ciertas decisiones. Decisiones que tomarás a lo largo del mes de abril. ¿Bien? ¿Qué decisión vas a tomar? La más acertada para ti, la que no te implique una pérdida de dinero. Eso es lo que dicen las cartas. Y que posiblemente cierres parte o dejes de hacer algo en tu negocio, que es lo que te está provocando el estancamiento, ¿eh? Acuario, esto será positivo, ese cambio será positivo para ti, ¿eh? Vamos a seguimos, Acuario, con tu economía. Vamos a ver. Acuario y tu economía. Vas a firmar algo importante, Acuario, que te va a costar mucho trabajo firmar y tomar la decisión, así lo dicen las cartas. Te costará mucho tomar la decisión e incluso, dice, habrá muchas personas que no están de acuerdo con esto, aunque esto es lo más positivo para ti y tu economía. Acuario, que estéis esperando un dinero relacionado con la pareja o con los ex o algo por el estilo. Comienza a moverse esto y en 2 meses tú obtendrías ese dinero. Acuario, que hayáis cerrado una etapa relacionada con préstamos o algo por el estilo. Aquí dicen las cartas, os van a pedir algo más. Dice, hay algo que hay que solucionar en esto. ¿Bien?
Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Acuario que estáis solteros. Vamos a ver, Acuario que estáis solteritos. Bueno. Acuario, yo os veo un tiempo atrás, ¿no? Como que hicisteis un cambio que aparentemente era positivo, como que teníais ganas de conocer, de viajar, de hacer cosas nuevas y demás. Pero este cambio parece ser que no ha cumplido las expectativas que tú creías, ¿no, Acuario? Entonces ahora mismo podrías comenzar a estar en una situación de intento de encontrarte a ti mismo, de hacerte preguntas a ti mismo. El por qué estas personas que tú has estado conociendo no te aportan en tu vida. ¿Bien? O sea que vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Vamos a ver. Acuario que estáis solteros. Os veo en comunicación a muchos de vosotros con una persona que está en otro lugar, pero son comunicaciones que van y vienen, ¿no? No son comunicaciones estables. Aparte, esta persona como que habla mucho de cambios en su vida y luego como que se contradice, ¿no? Entonces esto te llega a estancar un poco, Acuario? Entonces esta no sería la persona importante en tu vida. Acuario, comunicaciones con una persona un poco mayor que tú, bien, pero es una persona también que tiene que tomar decisiones, Yo veo mucho alboroto por aquí, pero no veo una persona estable ahora mismo. Lo que sí veo en un futuro es que tú te verás envuelto, Acuario, en un triángulo amoroso, ¿bien? Que estará relacionado con lo laboral. Y en este caso, este triángulo amoroso sí se extendería en el tiempo. O sea, esta historia duraría bastante tiempo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Acuario, solteros. Mira, Acuario, la persona que empieza como una relación oculta, así lo dicen las cartas, es algo que va a ir evolucionando poco a poco. Pero claro, a mí me dice, es una relación oculta, pero no me dice en ningún momento las cartas que sea oculta porque haya una tercera persona, quizás porque vosotros lo decidáis así. Entonces, irá evolucionando hasta el punto en el cual esta persona haga o tenga contigo una semiconvivencia. ¿Qué es una semiconvivencia para mí? Yo siempre digo que es el pasar 2 días contigo en tu casa, un fin de semana, y luego pues cada uno para su choza, ¿no? Como yo digo. Entonces, esta persona, digamos que iría evolucionando en la relación poco a poco. Esta persona traería buenas intenciones contigo, Acuario. Vamos a verlo. Vamos a ver las intenciones de esta persona contigo. En un principio las cartas, aunque empiece la historia de manera oculta, dicen que sí. Que es una persona que se va a basar mucho en lo que es la amistad entre vosotros dos, pero es una amistad en la cual se le va a ver, se le va a notar que hay un sentimiento. Entonces, ¿es un proceso? ¿Es una persona que se va a enamorar? Sí. ¿Es una persona que se va a dejar llevar en este caso? Sí. ¿Podría haber una relación estable aquí de cara a futuro? Pues por lo que yo estoy viendo, sí, Acuario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros.
Dice, aunque en un principio sea una persona que le cueste un poco expresar sus emociones, ¿bien? Dice, siempre serás tú el que tengas que dar el primer paso. Pero esto será en un principio. Dice, te darás cuenta con el tiempo que habrá merecido la pena la espera. Entonces, ¿esto qué quiere decir, Acuario? Que es una persona que merece la pena. ¿Bien? Ya me contaréis, Acuario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Acuario, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Acuario que estáis de novios. Vamos a ver, Acuario, casados en convivencia y novios. Veo cierta inestabilidad a día de hoy. Dice, estamos tratando de comprender las actitudes de la otra parte y no se llega a un entendimiento, no entendemos el porqué. Vamos a ver qué está pasando aquí, Acuario. Vamos a ver. Acuario, casados en convivencia y novios. Después de un desplazamiento es cuando han comenzado estas idas y venidas, Hay mucha distancia emocional entre vosotros, Acuario. Lo que yo estoy viendo aquí, que aquí las cosas han cambiado mucho. De hecho, dicen las cartas, si esto sigue así, uno de los dos se planteará tomar decisiones en la relación. Solo en el caso de que esto siga así, Luego, por otra parte, dice, hay una actitud de uno de los dos que es súper inmadura, ¿bien? Y que nos estamos dando cuenta de que algo se oculta. Dice, uno de los dos, si se ve en la toma de decisiones, podría experimentar algo que ya sucedió en un pasado entre vosotros. Entonces, posiblemente en un pasado ya esto pasó y estuvisteis a punto de romper por esta misma situación. Vamos a ver qué más. Acuario, casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados en convivencia y novio. Hay manipulación de alguien, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí. Acuario, entonces, para todos los que creáis en el tema de brujerías y demás, ¿no? Yo, por mi parte, ya sabéis lo que pienso de las brujerías, pero bueno, pues yo todo lo respeto. Los que creáis en esto, que sepáis que hay algo aquí que no se entiende muy bien y que hablan como alguna manipulación de alguien. Entonces aquí lo que yo veo es que se ha planificado mucho de cara a futuro, dice, pero luego como que todo retrocede, ¿no? Entonces, cuando está a punto de llegar esto, retrocede. Yo tengo que decir algo que está saliendo aquí que es muy positivo para vosotros dos. Y es que vuestra relación no se va a romper. ¿Bien? Esto es una etapa por la cual estáis pasando. Que en un futuro, dicen las cartas, que vosotros vais a seguir y vais a realizar todo lo planificado o todo lo que habéis hablado de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Hay un compromiso en un futuro entre vosotros. Acuario, hay un compromiso. Pero también uno de los dos tiene una dependencia hacia alguien que debería de desaparecer, ¿no? O alejarse de esa dependencia que tiene hacia alguien. Que quizás sea lo que está estancando la historia, la relación. Bien, Acuario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Acuario y tu mensaje especial del amor.
Vive las cosas y las situaciones como vengan, Acuario. No intentes cambiar nada. No provoques ningún cambio, porque todo al final se va a poner en el lugar que tú quieres. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Acuario y tu salud. Bueno, mi queridísimo Acuario y tu salud, cuidar la garganta, está marcando mucho, y las posibles infecciones. También hacer hincapié en los Acuarios que estéis con algún tipo de depresión o algo por el estilo. Prestarle atención a esto, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Acuario, ahora sí con tu mensaje espiritual, y en este caso será solo para la persona que conectéis con este ser querido. Bien, vamos a ver, Acuario, y tu mensaje espiritual. Bueno, aquí se me aparece una persona muy luchadora, pero aparte de luchadora, una persona muy recta. Una persona muy recta y una persona que tuvo algún tipo de problema con la bebida o algo por el estilo. Dice que en ciertas ocasiones se hace escuchar. Yo no sé si tú habrás escuchado algo. Dice que se hace escuchar o que intenta llamar la atención. Es una persona como que tuvo 2 matrimonios. Y que hubo un tiempo en el que se desconfió mucho de esta persona. Aquí algo pasó, ¿no? Hubo un tiempo en el que la desconfianza hacia esta persona era fuerte, ¿no? Bueno, también quizás porque no le hizo las cosas lo más correctas posible. Una persona de pelo moreno, ojos marrones. Y el semblante bastante serio, Acuario. La letra A está muy relacionada con esta persona, Acuario. De todas maneras, como siempre decirte, Acuario, si has conectado con este ser querido, yo siempre os digo que intentéis contactar con él o con ella a través de los sueños. Con él, te diría en este caso, Acuario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Acuario, seguimos con tu mensaje general. Vamos a ver. Acuario y tu mensaje general. Bueno, mi queridísimo Acuario, aquí dicen las cartas, estás en un momento de tu vida en el cual estás como evolucionando, bien, pero en esa evolución también te vas a encontrar, Acuario, con la gente que verdaderamente no son tus amigos o no son personas que te quieren bien. ¿Vale? Entonces habrá que aceptar esto tal como viene, Acuario, y saber manejarlo. El número 34 para esta semana, Acuario, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Acuario, y nos vemos en el próximo vídeo.